pues hola de nuevo y vamos a hacer la segunda parte. Si es que segunda parte vamos a entrar en el mundo de la Cábala, en el mundo de Maljut. Llevamos conferencias hablando de Maljut y hablaremos mucho más, pero vamos a hablar hoy sobre Maljut y lo haremos siguiendo las directrices del manuscrito que hicimos y explicándolo y extendiéndolo. Y para ello, Estefanía, nos lees el punto cuando quieras. El recto sentir es un sentimiento corto y muy intenso. Cuando un sentimiento es largo en tiempo, se desgasta el cerebro emocional y el centro emotivo. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué se asocia con Maljut, con el cuerpo físico? Uno dice, bueno, pues asociamos brazos, piernas, orejas, y es verdad. Además, cada una parte nuestra es un misterio para la Cábala, y la Cábala nos desvela y nos explica oreja, qué es un ojo, qué es un pelo, qué es una uña, o el órgano más grande del cuerpo, qué es un hígado, qué es. O sea, dijéramos, bueno, ¿qué es? Pues bueno, es un tejido hecho, realizado por un ADN que lleva unas órdenes en las cuales dice que el cuerpo tiene que ser de esta manera. Y eso es desde un punto de vista de la ciencia que estudia la materia. Que no le voy a hablar materialista, yo digo que la ciencia que estudia la materia. Pero luego hay ciencias que estudian el espíritu, y entonces no lo ven de esta manera, de esta misma forma. ¿Qué es un dedo? Un dedo es un pensamiento y es un sentimiento. Y es una acción. Un dedo es una emoción. Un dedo es una necesidad. Y esa emoción, pensamiento, sentimiento, necesidad, acción, realizó un dedo porque nos era necesario que existiera un dedo. Lo mismo es con todo nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo son emociones, pensamientos, sentimientos, necesidades, acciones, que están más allá de las propias células y más allá del propio ADN y más allá de la propia memoria. Así que un sentimiento afecta a todo el cuerpo. Un sentimiento mal puesto hace que nuestro cuerpo, que Maljut, no funcione bien. Por mucho que Maljut esté bien, celularmente hablando. Entonces no se encuentra la causa celular porque aquel cuerpo tiene una disfunción, una patología. No se encuentra el motivo, no se encuentra la causa. ¿Por qué ese cuerpo se puso mal? Entonces, tenemos una explicación ante todas las cosas, que es el tiempo, la edad. Bueno, sí, porque envejecemos por la edad. Tenemos otra cosa que tiene que ver con el tiempo, el desgaste. Envejecemos por el desgaste. Así, de esta manera, el tiempo es, en caso, ya no es nuestro aliado, sino que viene a ser nuestro enemigo para diferentes patologías. Quizá un poquito ya más, ¿por qué se encuentra esa persona mal? Porque tiene una sobrecarga de emociones. Un disgusto te puede poner enfermo. Un encadenamiento de disgustos te puede poner más enfermo. Pero, ¿y si no ha habido ningún disgusto? Emocional, me estoy refiriendo al mundo emocional. Pero sí que puede haber una sobrecarga de emociones. Durante toda la vida hemos mantenido emociones. Y aunque sean emociones que podríamos decir que son buenas, el centro emocional no ha descansado. Por lo tanto, al no tener ningún descanso emotivo, se ha sobrecargado. Y eso viene después según qué tipo de enfermedades. Pero claro, descansar el mundo emocional.
si somos emoción pura. Y cuando no tenemos emociones nos aburrimos. Y vamos y nos ponemos una serie, ponemos una música, cogemos un libro para cargarnos otra vez de emociones, porque si no entramos en un buen estado que es el estado de aburrimiento, que es cuando no sentimos ningún tipo de emoción. Entonces, pierde sentido todo. Estás en casa, estás sentado en el sofá, y dices, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? Voy a ver una serie. ¿Para qué? Para llenarte emocionalmente. No, voy a coger un libro para llenarte de emociones. Voy a poner una música para llenarte de emociones. Voy a hablar con mi prima para llenarte de emociones. Pero 40, 30, 50, 70, 80 años sintiendo emociones constantemente. ¿No estaría bien crear pausas también? O sea, reflexionar sobre las emociones. Una emoción corta y después reflexionar sobre esa emoción. ¿Qué haces al reflexionar sobre esa emoción? La digieres. ¿Qué sucede? Que al digerirla, ¿qué es lo que sucede? Que del centro emocional, esa emoción crea un espacio para que puedan entrar otras. Si vas reflexionando sobre emociones que has tenido en la vida, de las que decimos buenas, que después a lo mejor no son tan buenas, y de las que decimos malas, que a lo mejor después no son tan malas, o las que decimos de entretenimiento, que a lo mejor no son tan de entretenimiento, vas reflexionando sobre ellas, vas haciendo que el centro emocional, vas creando un espacio para que puedan entrar otras más. Y entonces no tienes ningún desgaste, ni en los dedos, ni en las rodillas, ni en los órganos, desgaste de tipo emocional. Eso no se estudia, porque celularmente se nota. Y no es el tiempo, vamos a entender, sé que es tiempo, pues llevas mucho tiempo cargando de emociones, es verdad, pero no es el tiempo, es lo que has hecho con él. Que es algo totalmente diferente, el tiempo a lo que has hecho con el tiempo. Has utilizado el tiempo para desgastarte emocionalmente. O con alegrías, o con tristezas, o con entretenimientos, o con lo que sea. Pero si reflexionas sobre las emociones, estas son digeridas. ¿Y dónde van? Una emoción digerida, ¿dónde va? Entra en lo que son la ley de las octavas, en una octava superior. Va al eidolon, al cuerpo astral, a formar parte del cuerpo astral. Porque en sí mismo una emoción es energía, que se materializa, y se puede materializar en el físico, o se puede materializar también en el mundo astral. Así que las emociones que son reflexionadas, que son digeridas, le damos una gran alegría a lo que es el centro emocional, que se encuentra ubicado en dos lugares, en el corazón y en lo que es, se llama, lo que es llamado plexo solar. Un día hablamos si el plexo solar realmente se tendría que llamar plexo solar o se tendría que llamar plexo lunar. Y esto lo explica muy bien lo que es el mundo del yoga con las posiciones invertidas. Hay que reflexionar sobre ellas, porque Malyut no tiene la capacidad celular para aguantar todos los miles de millones de emociones que tenemos, sin que sean digeridas. Porque uno dice, bueno, pero es que yo de esa emoción ni me acuerdo, tú no, pero tu célula sí. ¿Queremos células jóvenes? ¿Queremos quitarle peso, entre comillas lo de peso, a nuestras células? ¿Queremos que funcionen más rápidamente? Pues bueno, quitémosle las emociones, que no es quitárselas, es digerirlas y ponerlas en su lugar. Bien. El recto obrar ha de ser de obras cortas y duraderas, cuyas consecuencias creen una nueva acción de forma interminable. Las acciones habitualmente son poco duraderas en el tiempo y para mantenerlas se ha de ir realizando esfuerzos continuos.
Las acciones conscientes repercuten en el resto de la existencia, incluso en otras existencias. Una vez más, repetimos una y otra vez las mismas acciones, porque tienen una duración muy pequeña. Por ejemplo, vamos a poner cosas que no, para no poner los ejemplos de siempre, entendiendo y comprendiéndolas. Nos duchamos. ¿Eso es bueno? Sí. Tanto para uno, para su higiene personal, como para el resto que te rodea. Eso es bueno, ducharse es bueno, ducharse es muy bueno. Es muy bueno, es salud. Está muy bien ducharse, ¿verdad? Ducharse está muy bien. Tanto que nos duchamos quizás cada día. Oye, qué bueno es. Los animales, ¿cuántas veces se duchan al día? Los lobos. Bueno, las sardinas sí, que viven en el agua. Pero vamos a entendernos ya animales no acuáticos, ¿no? ¿No? ¿Cuántas veces se duchan? Dice, bueno, es que huelen es que el lobo es que huele a lobo, claro, sí. Es que no va a oler el lobo a oveja. Y la oveja no va a oler a lobo, porque todo estaría un poco extraño, ¿no? Nosotros nos duchamos para quitarnos los olores, ¿de acuerdo? ¿Es necesario ducharse cada día? Bueno, habrá personas que dirán que sí, habrá personas que dirán que no, pero es una acción repetitiva. Si nosotros cuidáramos nuestras acciones, nuestra manera de hablar, de comunicarnos con los demás, de no ser agresivos, de ser mesurados con las palabras, etcétera, etcétera, quizás no nos haría falta ducharnos tantas veces. Porque el olor corporal que tenemos, y por eso nos duchamos, no sería el que tenemos, sería otra clase de olor diferente. Si nos duchamos porque tenemos partes del cuerpo que huelen más que otras, quizá tendríamos que utilizar nuestra medicina. Se llama reflexión. ¿Por qué me huelen tanto los pies? Claro, celularmente seguro que el podólogo te explica el por qué. Y nosotros, pero no tenemos ningún medio que no sea con el agua o de otra forma de quitarnos ese olor. Pero a través de la reflexión podríamos decir, ¿los pies con qué tienen que ver? Pues mira, tienen que ver con un planeta, Saturno, anda. ¿Y con qué más tienen que ver? Con un signo zodiacal, por ejemplo, Piscis. Oye, pues qué bien. ¿Y qué más tiene que ver? E iríamos encontrando todas las relaciones que tiene el pie, externas, y damos la vuelta, que tiene también hacia nuestro interior. Cambiando hábitos y costumbres de esa relación que tienen nuestros pies, o que tienen nuestras rodillas, que tienen que ver con Capricornio, o que tienen que ver nuestras manos, que tienen que ver con Marte, o que tienen que ver de todo nuestro cuerpo, estudiándolas bajo la luz del hermetismo y viendo que están relacionadas con unos planetas, estos planetas están relacionados con unas reacciones. Por ejemplo, Marte con la ira, Saturno, por ejemplo, ¿con qué tiene que ver? Muchas veces con la gula. Hay más relaciones, ¿no? Trabajando ese aspecto sobre nosotros, quizás cambiaría ese olor corporal que tenemos. Quizás, si trabajamos sobre nosotros mismos, pues ese olor va cambiando y quizás no nos vemos la necesidad de ducharnos tanto, porque llega el final del día y no nos sentimos sucios. Porque nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, acciones no han sido inconscientes, y al haber sido conscientes, más que habernos ensuciado, pues más bien lo que hemos hecho ha sido, a través de las relaciones, purificarnos. Y quien dice con la limpieza, que es repetitiva, pues podemos decir con la alimentación,
y quien dice con la alimentación significa con pintar una habitación. Y uno dice, no, perdona, si yo pinto una habitación, pues al cabo de 4 años la tengo que limpiar, la tengo que pintar otra vez. ¿Por qué? Evidentemente, si ha entrado gente en esa habitación, has encendido velas, has puesto incienso y tienes un niño que le gusta mucho dibujar en la pared, evidentemente que vas a tener que pintarla. Pero yo estoy hablando ya sin esos factores externos. Uno vive en una habitación. Bueno, no, se va a dormir en una habitación. Nuestra habitación la habitación donde tenemos la cama, nuestro cuarto. Las paredes, ¿qué coge? Nuestra intimidad, nuestros estados psíquicos que tenemos. Si nuestros estados psíquicos cambian, las paredes no cogen aquello. A lo mejor en vez de coger la ira, cogen la paz. Así que la pared está mejor, la vibración está mejor. Tienes que pintarla menos, siempre y cuando no te hayas ensuciado porque te ha caído algo en la pared. Estoy hablando vibracionalmente. Y tú te sientes bien en aquella casa sin tener que pintar. Hasta que hay un momento que dices, bueno, tengo que pintar porque se ha desgastado la pintura, etc. Pero pintas por algo diferente. Porque la vibración está bien y aquella habitación está bien, la pintura, sobre todo si es pintura que no es artificial, pues todavía se mantiene muchísimo mejor. Lo mismo sucede con la ropa. Cada 2 años me tengo que cambiar de camisa, es verdad. Si trabajas con ella y estás en un sitio de contaminación, es normal que el blanco ya no queda blanco. Pero si es un sitio más o menos normal, ¿no? Si tu vibración ha cambiado, tu ropa se alarga más la vida de tu ropa. No envejece tanto. Lo mismo sucede con todo lo que hacemos. Los electrodomésticos que cada X tiempo, es verdad que a lo mejor los hacen para que los cambiemos, pero con nosotros nos dura más. Lo mismo sucede con las puertas, lo mismo sucede con el coche, lo mismo sucede con todo lo que tenemos, que dura más, porque nuestra vibración, nuestra psicología ha ido cambiando y cada vez se ha ido purificando, por decirlo de una manera, y tiene menos desgaste. Así que hábitos repetitivos que hacíamos cada X tiempo, a lo mejor lo tenemos que hacer cada menos X tiempo. Y entraría en otros temas, pero ya es el mundo del hermetismo, es el mundo de la magia. Podríamos entrar en que todo dura más según cómo es nuestra vida, nuestra reflexión. Que 1 litro de agua, no es por beber más, lo vas a gastar antes. Entonces aquí entraríamos diciendo, 1 litro de agua es 1 litro de agua. Si 1 litro de agua son 3 vasos y tú te bebes 3 vasos de agua, has gastado el litro de agua, ¿no? ¿O no? Recordad que hay una cosa que fue la multiplicación de los panes y 2 peces. Claro, yo no estoy hablando de multiplicar panes y peces, a lo mejor ahí ya no llegamos, pero Santa Clara, San Francisco de Asís también hacían cosas así, de un trozo de pan hacía que comieran muchos. Pero claro, si pensamos que no, que nuestro sistema métrico decimal o nuestra forma de medir es la real y que nada lo puede variar, pues entonces ahí nos quedamos. Pero algunos hermetistas pensamos que eso no es así. Que todo es según como estamos nosotros. Lo pensamos de esta manera, entonces pensamos que 1 litro de agua, aun bebiendo la misma cantidad, hay gente que después de beberla le queda agua y hay gente que no le queda agua. Y si me voy con el agua, me puedo ir con un trozo de madera quemándose en una chimenea, que para uno será una energía calorífica X y para otro será diferente. Y si me voy con eso, me puedo ir con todo clase de tipos de energía, que según cómo está una sociedad ha de gastar más energía porque le cunde menos, y según cómo está, con menos energía le cunde mucho más.
hábitos que nosotros decimos, no, esto dura hasta aquí, si cambiamos nuestro estado de conciencia, dura hasta allí. Con todo, absolutamente con todo. Quizás nos ha atrapado el sistema métrico y decimos que no, que para todos es igual. Y quizás no. Quizás los años tampoco son iguales. Y uno dice, bueno, sí, porque uno parece que es más joven que otro. No, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de años. Quizás una persona que nace el mismo año que otra persona, cuando han pasado 10 años, uno tiene 8 años, a uno le han pasado 8 y a otro le han transcurrido 10. Pero no estoy hablando únicamente de parentesco físico, estoy hablando de DNIs, del documento nacional de identidad, de tu fecha de nacimiento. Quizá uno dice, es imposible que se mueva la fecha de nacimiento y se mueva todo por un estado de conciencia. Bueno, quizás sí, quizás no. Yo soy hermetista, considero que sí. También lo considero porque muchos otros hermetistas lo explican. Y porque hay personas que me lo han explicado, que son hermetistas. Y que considero que eso es posible. Considero que Maya, la ilusión, lo que creemos nosotros, decimos la realidad para mí es Maya, es esto. Los hermetistas consideran que esto es irreal, que esto es una ilusión, pero nosotros consideramos que esto es la realidad, que la realidad está aquí. Los hermetistas consideramos que esto no es la realidad, que esto es lo irreal, que esto es la ilusión, que la realidad se encuentra en otro lugar, que esto es lo más fácil de cambiar. Pero la personalidad, lo que hablábamos antes, pues quizás os dice que no, lo que hemos aprendido en la escuela, en la universidad, lo que hemos aprendido, claro, hemos ido a clase, hemos leído libros, hemos estudiado y las medidas que tenemos, etcétera, ¿no? Pues que eso es invariable. ¿Y si no lo es? Y estoy hablando de fechas, ¿no? Con esto de... Yo me acuerdo todavía de este maestro que dice, 2 personas que nacen el mismo día, el mismo año y el mismo mes, al cabo de 10 años, una tiene 8 años menos. O sea, en vez de tener 10 años, tiene 8. Y uno dice, hombre, visiblemente, no, en los documentos. No, eso es imposible. ¿A qué se os dice que es imposible? Pues preguntadle quién os dice que eso es imposible. ¿Cuál es? Pues la mente de los sentidos, la mente de las creencias, la mente interior no. La personalidad, la esencia no. El ego, las virtudes no. ¿Eso puede suceder? Claro, puede suceder. No que pueda suceder, sino que sucede. Hay fenómenos que no tenemos la capacidad de verlos ni de observarlos. Y no lo vemos ni lo observamos, y los olvidamos. El mundo tiene muchos misterios. Continúa. La ley del movimiento eterno o movimiento continuo explica que, con un solo impulso debería ser suficiente para crear un movimiento cíclico. Hay una ley que es la ley del movimiento. La del movimiento universal, la de que con un solo movimiento se mueve todo. Uno puede pensar que siempre hace falta una fuerza para que se siga moviendo todo. Pero pensamos eso en una fuerza, en una energía física que se desgasta. En una simbiosis, pues bueno, pues van intercambiando esas fuerzas y dura más tiempo, pero también llegaría un momento en el que habría un desgaste en que se acabaría. Porque nosotros conocemos lo que son las acciones y las consecuencias. Y estas son finitas.
Acción-consecuencia, 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 pero llega un momento que esa acción-consecuencia lleva un límite. Y hay una acción y la consecuencia cada vez menor, la consecuencia cada vez menor, y al final esa consecuencia no puede crear una nueva acción. Y se acabó. Puede ser muy larga, pero al final es. Es lo que conocemos nosotros, acción y consecuencia. Pero es que hay una ley que se llama causa y efecto. Esta no la conocemos. Nadie ha creado una causa que yo conozca. Nadie crea causas, crea acciones, pero causas no. Crear una causa es ser el origen. Hola, soy el origen de esto. Pues bien, cuando uno crea una causa, crea una consecuencia, y esta causa crea una consecuencia, esta causa crea una consecuencia. Así, más allá del infinito. Pero nosotros estamos acostumbrados a la acción y consecuencia. Y nuestro yo, nuestra personalidad, se basa en la acción y consecuencia. Hay unas acciones y consecuencias que son más largas y otras pues que son inmediatas, porque no creamos causas. Por ejemplo, nos comemos una zanahoria, es una acción. Consecuencia, pues hay una serie de vitaminas, hay una serie de principios que entran en nuestro interior y que hacen que durante un tiempo nuestro cuerpo esté sano, supongamos, ¿verdad? Para no decir toda una alimentación. Colágenos, etcétera. Bueno, venga, estamos bien. Pero entendemos todos que al día siguiente te tienes que comer, tienes que hacer otra acción nueva. Es comerte otra zanahoria, para que haya otra consecuencia. Haya otro efecto, ¿no? Y así sucesivamente, acción y consecuencia. Y es como conocemos nuestra vida. Pero imaginaros que nos comiéramos una zanahoria que no fuera una acción, sino que fuera una causa. Y yo digo que aquí no hay causas, porque las causas no se crean en este mundo, aquí se crean las acciones. Las causas se crean en el mundo causal. Imaginaos que nos comiéramos una zanahoria, que repercutiera desde el mundo causal, desde la causa, pasando por el mundo de la mente, el mundo astral, el mundo etérico, el mundo físico, a este mundo físico. Nunca más nos haría falta comernos ninguna zanahoria más. Tendríamos un efecto como para siempre. Pero para eso tendríamos que ser causales. Y nosotros no somos causales. Nosotros somos imitatus. Y vivimos de acciones de otros, que hemos visto y que imitamos. Pero no extraemos causas nuestras. El mundo causal es el mundo del origen. Y como decíamos antes, ¿no? ¿Cuál es tu rostro original? De ahí sí que podríamos extraer mucho, de esa materia causal. Nosotros extrajéramos la materia causal de la zanahoria, que la tiene, y nos comiéramos esa zanahoria, nunca más nos haría falta comer ninguna zanahoria más. Pero no nos comemos la causa de la zanahoria, nos comemos sus células, nos comemos todo lo que tenga que tener la zanahoria, que es muy buena. Eso es una acción. Esa acción tiene una consecuencia. La consecuencia es que al cabo de 24 horas, por decir algo, tienes que comerte esta zanahoria. Pero si nos comiéramos la parte causal de la zanahoria, el efecto no se pararía nunca. Nunca podríamos comer otra zanahoria si quisiéramos o no, pero no nos haría falta. Nos harían una analítica, no sé si la analítica sabe a zanahoria, pero diría, oiga, usted come muchas zanahorias, no me comí una cuando tenía 5 años y ahora tengo 70. Hombre, no va a durar tanto, sí, porque fue causal. Es diferente la materia causal que la materia física, aunque la materia física también está hecha de la energía causal, más faltaría, pero no la ingerimos. Para eso tendríamos que tener un organismo que también fuera causal, para alimentarse de la energía causal. Y tenemos un organismo que es físico,
y un poco energético. Entonces, extraemos de la zanahoria la parte física, que va para el físico, la parte energética, que va para la parte energética, y eso dura lo que dura, que dura mucho, que podía durar menos, pero dura lo que dura. Pero si tuviéramos el cuerpo causal y comiéramos de la parte causal de la zanahoria, extrajéramos la parte causal, nunca más, si quisiéramos, no comeríamos ninguna zanahoria. Y quien dice eso, dice todo lo demás. Y tendríamos que hacer una acción para el resto de nuestra existencia. Una acción. Y uno dice, eso no es posible. Sí, hombre, si lo vemos cada día. A alguien se le ocurrió embotellar el agua en este planeta. Que ni saliera ni que entrara más agua. La cantidad de agua que hay en este planeta desde hace millones de años es la misma. Y se renueva. Y llueve la misma agua que va al mar y luego se vuelve a evaporar. Hay sistemas que con solo una vez que llovió y una vez que se calentó, ha seguido durante millones y millones de años. Los bosques nadie lo cuida. ¿Habéis visto a alguien cuidando bosques? A lo mejor en un momento determinado. Y los bosques a que siempre tienen, y nadie los riega, nadie los cultiva, no tiran abono, esta florecita por aquí, y a que los bosques siguen existiendo siempre. Con una vez se hizo un esfuerzo y eso se multiplicó. Hubo un Adán y una Eva y eso se multiplicó. Hubo la pareja de peces y eso se multiplicaron y se crearon todos los demás. Un esfuerzo, una sola vez. Una causa, porque antes no había nada. No una acción, sino una causa. Por favor. La existencia está hecha de impulsos infructuosos y su consecuencia es el cansancio crónico. La humanidad se encuentra muy cansada, agotada, estéril por haber realizado tantos esfuerzos físicos, emotivos e intelectuales. Y esto ya, como los que estamos aquí más o menos conocemos, ¿quién lo niega? ¿Cómo estás cansado? No, venga, dime uno por uno, venga, atrevero. Pero los que estamos aquí estamos cansados. Los que están fuera de aquí están cansados. Los que son más mayores están cansados. Los que están más jóvenes están cansados. La humanidad entera está cansada. Habrán excepciones, que deben ser los que nos cansan. Pero no, eso es una broma. No, habrá excepciones, pero pocas. La humanidad está cansada. Y dice, no sé de qué, de los 100.000 esfuerzos que has hecho, que no han servido absolutamente para nada. Como uno no es consciente de su vida, no es consciente de los esfuerzos que ha hecho durante el día. Si uno dijera, ¿qué has hecho durante el día? Únicamente hablaríamos durante 12 minutos de lo que hemos hecho, de los esfuerzos que han servido para algo, que serían 10, y de los 5 que no han servido para nada. ¿Y son crees que has hecho estos 15 esfuerzos? No, has hecho millones de esfuerzos que no han servido absolutamente para nada. Para nada. Absolutamente para nada. Para nada. O sea que no somos conscientes de todo el día. Si uno fuera apuntando en una libreta todos los esfuerzos que ha hecho, ¿no? He ido aquí y no ha servido para nada, claro. Pero ir aquí es... No, he ido aquí no. Es que si te has desplazado 6 kilómetros, han sido 6 kilómetros que no sirvió para nada. Porque cuando he llegado a un lugar, estaba cerrado. No llegué a ese lugar, no. Y esos 3 kilómetros has tardado, yo qué sé, ¿no? Pues yo qué sé, ¿no? 1 hora, media hora, lo que sea. Tú has hecho eso. Mira las calorías que has gastado, que a lo mejor te pegas una alegría, pero mira las calorías, mira el tiempo, mira la energía, mira todo lo que has gastado para nada. No, me pongo en internet para buscar. Hasta que lo encuentras, ¿cuánto tardas? Mira todo lo que has gastado, que a lo mejor no lo has encontrado o no es lo que querías. Etcétera, 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 etcétera. Pasa que no somos conscientes de ello.
Entonces, estamos cansados por esfuerzos infructuosos que hemos hecho. Porque cuando uno hace un esfuerzo, aunque sea muy grande, pero ese esfuerzo resulta que te da aquello que buscabas, la satisfacción de lo que buscabas, uno no está cansado, uno está contento. Te viene así hecho polvo, sí, no, he limpiado toda la casa, he hecho no sé qué, no sé cuántos, pero ya ha quedado bien, estás cansado, no estoy feliz. Y así no venimos del trabajo. Que no. Ya no voy a hablar de la comida de Navidad tampoco, pero así no venimos del trabajo. Del trabajo no venimos así. Los cientos de pensamientos que hemos tenido, que los hemos tenido que abortar cuando conduces un coche. Voy a hacer, no, que esto, no voy a, no, porque lo otro, no, porque no sé qué, para hacer uno. Así sucesivamente en todo lo que creáis. Así que realmente, con los 20 esfuerzos bien hechos, los demás podríamos estar en la cama, porque no tendríamos que haber hecho nada más. Cuando creamos estos esfuerzos y estos esfuerzos no se corresponden con lo que pensábamos que tenía que ser, nos cansamos. Y entonces, ¿cómo se puede solucionar esto? Pues llevando la contraria a una filosofía que durante un tiempo se puso y que se sigue poniendo en práctica, a la cual yo muchas veces provoco porque me hace gracia. ¿Cómo estás, Santi? Bien, bien, preocupado. Oh, no, tú no te preocupes, tú ocúpate. Digo, muy mal va la cosa. Así lo que hace todo el mundo y la gente le va fatal. Preocuparse antes de ocuparse. Yo me preocupo y después me ocupo. Esa preocupación yo la llamo reflexión. Si antes de hacer cualquier cosa reflexionáramos sobre lo que vamos a hacer, no es que esa reflexión lo que te daría al instante es, uno, primeramente, el tiempo que vas a tardar en hacerlo. No el que tú quieres tardar en hacerlo, el que vas a tardar. Dos, los obstáculos que te vas a encontrar, que esto ya no pertenecen al mundo físico, sino que pertenecen al mundo mental, los diferentes obstáculos que te vas a encontrar. Y tres, lo que te va a corresponder eso, que a lo mejor no es la satisfacción que tú vas a tener, pero entonces ya no llevas un desengaño y dices, bueno, voy a llegar a este punto y voy a tener esta sensación, está bien. O no está bien, no lo hago. Es la preocupación. Antes de ocuparte, reflexiona. Cuando has acabado de hacer aquello, 1 nanosegundo, o 5 nanosegundos, o 2 segundos, o 3 segundos, crea un espacio para hacer algo diferente. Crea un espacio para hacer algo diferente. Crea tú el espacio. O sea, no intentes enlazar una cosa con la otra, porque no es cierto. Porque nosotros, por el órgano contartiguador que hablábamos hace unos días, nos pensamos que nuestra vida es correlativa. Y no es cierto y no es verdad. Pero antes de que un yo salte a otro yo, crea tú este espacio de conciencia. Nosotros vamos andando en esta sala y decimos, bueno, oye, vamos a tomarnos un agua. Vale, muy bien. Y nos vamos todos hacia la puerta. ¿Y qué sucede? Que nos estrellamos. Porque la puerta está cerrada. ¿Y entonces qué hacemos? Pues decimos, ¿cómo que está cerrada? Le pegamos una patada, arrancamos la puerta y vamos a tomar un agua. Esto es lo que hacemos con nuestra vida. Estamos haciendo un trabajo, llegamos al límite de ese trabajo, es una sala. Ah, muy bien, habríamos de abrir la puerta, salirnos, cerrar el trabajo y entrar en otro, que es lo normal. Pues no, ahí no hay puerta. Oye, haz esto y lo otro, sí, espera, habla, lo hago, vale, voy para allá. La puerta, ni puerta ni nada. Rompemos la puerta y no creamos ese espacio, no hemos cerrado un trabajo, no hemos empezado el otro, no hemos querido empalmar, por decirlo de una manera, ¿no? Hacer una continuidad.
Y esa continuidad no existe. Para ese trabajo tienes que tener un estado de conciencia. Y para este que vas a hacer, has de tener otro estado de conciencia. Y para este que tienes que tener, has de tener otro estado de conciencia. Estados de conciencia diferentes. Viene un padre. Hola, ¿cómo estás? Hombre, Antonio, tú, bien. Hablas con él y tal. Entonces viene el niño. ¡Hey, Antonito, ¿cómo estás? Otro estado de conciencia diferente. Viene un perro. ¡Hey, Bobby! Otro estado de conciencia diferente. Ahí sí, porque son seres humanos. Pues bien, los trabajos es la misma manera. No podemos entrar en todos los trabajos de la misma forma. Para eso hace falta una preocupación, una reflexión. ¿Ahora qué he de hacer? Sí, ahora me he de poner en esto que es largo y tedioso. Vale, paciencia, ¿qué he de tener? Paciencia y no sé qué y una sonrisa. Vale, de acuerdo, venga, que me pongo. ¿Estado de conciencia? Para ese trabajo hay que hacer. No, este no. Ese es un trabajo que lo que hay que hacer es rapidez. Venga, vale, muy bien. Venga, vamos a ponernos rápido. No, este es un estado, para este trabajo lo que hace falta es escuchar. Vale, dime, sí, ¿qué es lo que quieres? Son estados de conciencia. Y uno dice, yo lo hago mínimamente. Por eso cuando llegas a casa, estás totalmente cansado y estás totalmente agotado. Por eso y por muchas más cosas, pero por eso es una de ellas. La corriente de los acontecimientos te arrastra, no nadas tú, te arrastra. Y al cabo del día dice, he hecho muchas cosas. No, muchas cosas te han sucedido, tú no has hecho nada. Te han sucedido muchas cosas. Sé consciente de los procesos internos de uno. Claro, todo se basa en eso, en reflexión, en estar consciente, en no dejarse arrastrar, en que nadie te convenza, en ir en el ritmo que tú ves, porque al final vas cogiendo sensibilidad y tú ves el ritmo que has de poner, no el que tú quieres poner, sino el ritmo que has de poner. Porque uno dice, hoy no tengo fuerza, voy a ir así. Ah, bueno, claro. Y tú dices, no, es que hoy no puedo porque voy así. Vale, muy bien. Te das un golpe, tienes que ir de urgencia y el médico que te tiene que salvar la vida dice, hoy no puedo, voy a ir así. No, oiga, no, corra un poquito, ¿eh? No, es que hoy no puedo. Yo voy así. Uy, mira, se me murió. Venga, vamos nosotros. ¿A que no? A que diríamos que, pues nosotros igual, o en un momento determinado, hoy tengo mucha prisa, voy a arreglarte. No, doctor, usted, con paciencia, que es muy bonito estar aquí, usted piense en lo que está haciendo. Cuando es cosas hacia nosotros, sí. Pues cuando nosotros hacemos cosas, sea la que sea, parar una mesa, poner un plato, barrer, limpiar un vaso, cosas que hacemos normalmente, hemos de poner la misma cura, hemos de poner la misma conciencia. Y entonces no nos cansamos. Habrá un cansamiento, como es lógico, pero veréis que uno llega a casa mucho menos cansado. Eso sí, los deseos, la personalidad, la sociedad, etcétera, van a querer que tú sigas con un ritmo que te destroza. Porque aquí lo bueno es llegar y decir que estás destrozado. Si tú llegas del trabajo y te dicen, ¿cómo estás? Alegre y contento. ¿Qué te has tomado? Dame también. No, ¿cómo estás? Bien. Mentira. No puede ser. Tú no puedes estar bien. Tú tienes que estar mal, como todos. Has de estar destrozado. Entonces, mientras más destrozado, parece que hayas trabajado más y que eres mejor trabajador. Si ya llegas medio muerto, es que eres el mejor de todos. Y si te mueres, a lo mejor ya te dan un premio.
Si en el trabajo sales ya rendido, a casa a descansar, los compañeros, sí, claro, es que ir a descansar, todo el mundo. Si sale uno así, venga, adiós, que ahora me voy a hacer un poco de footing y tal. Este no trabaja. Pensamos así. Mientras mantengamos esos pensamientos, nuestra vida será de esta forma y de esta manera. Y no seremos capaces de salirnos de ellos. Y nos seguiremos diciendo, estoy cansado, me levanto cansado, me voy a dormir cansado, le echaremos la culpa a la edad, al trabajo, a los hijos, no sé, al vecino de arriba que hace ruido. A todos le echaremos la culpa, todos, menos coger una solución hacia nosotros. Y como solución sería, pues me voy de vacaciones. Claro, y el cansancio se queda en casa, ¿no? Ah, me voy. ¿No habéis visto cómo vienen las personas después de las vacaciones de Navidad? ¿Qué hace? ¿Dónde te has ido? No, me he ido a París. No, me he ido a Londres. No, me he ido a Roma, por poner 3 capitales. ¿Y qué has hecho? Esto. Y bueno, reventados. Y vienen para continuar trabajando. Pero bueno, si te vas peor que vienes, ¿cómo vas a establecerte para trabajar? Pero si te va a morir de cansancio dentro de nada. Estados de conciencia. Todavía no lo hemos... Quizás nunca lo entenderemos. O quizás sí. O quizás algún día lo pondremos en práctica. O quizás no. Pero el hermetismo nos habla de estados de conciencia. Estados de conciencia. Por favor, Estefanía. La Sefirot Malyut se encuentra caída e invertida, como la figura doceava del tarot egipcio, el apostolado. En la figura doceava del tarot egipcio, el iniciado es despojado de sus vestiduras y se halla invertido, cogido por el pie izquierdo por la rueda de la vida. Esto significa que las fuerzas siniestras manipulan a este iniciado y al estar cogido por la parte inferior de la gran rueda, simboliza que las fuerzas involutivas son las que rigen su vida. El colgado. El apostolado. Carta número 12ª del tarot, o arcano número 12 del tarot. Así es como se encuentra nuestro Malyut. Cogido por un pie, con las manos atadas. Una moneda se cae. Muchas veces ponen 3 monedas que se caen. Los valores anímicos se nos caen hacia abajo, atados de manos y con un pie, y con el otro pie haciendo un triángulo invertido, caído, de la rueda del samsara. Y uno dice, hombre, por la edad que tengo yo ya estoy así. No. Y aquel que ves que acaba de batir el récord de no sé qué, corriendo, nadando, saltando, está igual. Y al otro que ves que es multimillonario, que está en una hamaca y en un atardecer precioso y hay yo qué sé, le están trayendo una bebida de estas exóticas que no sé cómo debe estar, está igual. Y aquel otro que ves que va con un no sé qué marca de coche y que este sí que debe feliz, está igual. Y aquel otro que ves que, vamos, ese tiene un éxito que es increíble y es así y es asá y ha vivido muchas aventuras, está igual. Y aquel otro que veis que no, este es un gran intelectual y comprende los misterios, está igual. Y aquel otro que no veis, también. Y al que no conocéis, también está igual. Y el que diga que no, os está mintiendo. Así es como se encuentra la humanidad. Toda la humanidad, menos aquella parte mínima que están haciendo un esfuerzo sobre sí mismo. Todos están cogidos por la rueda del samsara, por el pie. ¿Y por qué un pie cogido por la rueda del samsara? Porque hoy estás en la rueda del samsara y mañana no estás. No tiene nada, un documento que te diga, y usted desencarnará a los 90 años o a la edad que sea. Hoy estás con todo. Te crees que lo tienes todo y no tienes nada. Y mañana, pues ya no estás. Hoy lo tienes todo, talento, éxito,
eres increíble y mañana se gira esa ruedecita de la fortuna y se acabó absolutamente todo. Hoy eres increíble, tienes un pequeño accidente y mañana ya no puedes hacer aquello. Hoy lo tienes todo y pasa algo familiar y mañana no eres capaz de levantarte de la cama. Hoy lo tienes todo y mañana no tienes nada. O todo lo contrario, hoy no tienes nada y mañana lo tienes todo. ¿Y quién lo sabe? Nadie. Absolutamente nadie lo sabe. Pero nos pensamos y creemos que sí que lo sabemos. Y que esa es nuestra posición ante la vida. Y realmente nuestra posición ante la vida la desconocemos totalmente cuál es. No podemos conocerla. Nadie nos la puede explicar. Ni el tarotista, ni el astrólogo, porque también se equivocan, son seres humanos. Ni que te hagan unas pruebas, ni que te digan esto, ni que te digan lo otro. Nadie te puede decir nada. Nadie. Todos estamos así, todos estamos de esa manera, colgados de un pie. E invertidos. ¿Por qué invertidos? Porque confiamos en todo, en todos, menos en nosotros. Confiamos en el ahorro que tenemos en el banco. Confiamos en la jubilación, prejubilación o lo que queramos. Confiamos en el valor de nuestra casa que un día la podemos vender. Confiamos en esto, en ese, en aquel, en todo, menos en nosotros mismos. No confiamos en nosotros mismos. No tenemos fe en nosotros mismos. Y cualquier persona te puede hacer entrar en una duda. No tenemos confianza. Estamos boca abajo. ¿Con qué deberíamos de confiar? Con nosotros mismos. ¿Cómo confiar uno en sí mismo? Conociéndose a sí mismo. Claro, uno dice que no confío en mí. ¿Por qué uno no confía en sí? Porque no sabe quién es. No, porque como me he equivocado tantas veces, y la que te vas a equivocar. Deseos, yoes, viene uno, se va el otro, vuelve a venir uno, se va otro, vuelve. ¿Quién eres? Hasta que llega un momento en que te encuentras a ti mismo, a través de lo que es la reflexión y la meditación. ¿Que uno puede encontrarse a sí mismo de otra manera? Sí. Hay circunstancias que te encuentras contigo mismo de golpe, pero yo creo que son muy trágicas. Por eso no quiero dar ninguna idea, pero hay personas que les han sucedido cosas trágicas en la vida y cuando tengo una conversación con ellos y les hablo de esto, dicen, sí, ya sé lo que es. No, tú meditas, no. A mí me sucedió esto y me vi. Lo que había sido hasta entonces y lo que era realmente. Y entonces, ¿qué pasó? Cambié mi vida. Creo que hay otro camino, que es el de la reflexión y meditación, que duele menos, pienso que duele menos, que según qué situaciones y qué momentos de desespero y de dolor. No creo que tengamos que entrar en esa situación de desespero y de dolor. Además, no hay nadie que te diga que entres en esa situación de desespero y de dolor y que te vas a encontrar. A lo mejor tampoco. Entonces, lo que sí que te dicen todas las culturas es que si empiezas a meditar y a reflexionar y a hacerte dueño de tu propia existencia, pues sí que te vas a encontrar a ti mismo. Entonces, pienso que vale más la pena encontrarse a sí mismo de esta manera que delante de algo. Pero que hasta que no nos ponemos de pie, la rueda de la fortuna va dando vueltas y un año es bueno, otro año es malo, un mes es bueno, otro día es malo, o no sé qué, o no sé cuánto. Es el destino el que te dice cómo te vas a sentir.
Y yo no me gusta hacer culto al destino, que existe, estoy seguro, pero hacer un culto al destino, que el destino... A ver, voy a tirarme el tarot, a ver, ¿cómo va a ser esto? Ah, esto va a ser mal, vale. Que el destino me marque mi existencia, no me gusta. No me gusta. No me gusta. Si uno tiene un plan para hacer y el destino dice que va a ir mal, espera que haga una serie de cambios. Y veamos si lo puedo girar o no lo puedo girar. El hermetista gira su vida. Él no está invertido como el apostolado. Él está delante de la rueda de fortuna como si fuera un timón de un barco moviendo ese timón. No está colgado de un pie, está moviendo ese timón de ese barco, manejando ese barco que es su propia existencia, navegando por la propia existencia, llevándolo a buen puerto, enfrentándose, pues eso, a una tormenta o a un momento que no hay aire y que el agua está totalmente como un espejo y que no te puedes mover, pero moviéndote tú, o sea, tú lo manejas. ¿Que es bueno saber el destino? Claro que hay cosas que son buenas de saber y que te avise. Hombre, claro, la previsión. Hombre, la previsión es... No, que mañana va a llover, la previsión del tiempo. Claro que sí, la previsión está muy bien. Pero, o sea, no puedes siempre variarte, pues como está según cómo está el destino. Si el destino está así, el destino está así. Digo yo que tendrás que manejar tu propia vida, que a eso has venido. Pienso. Por favor. La pierna derecha se halla alejada de la rueda, por lo que no puede conectar con las fuerzas diestras. Sí. ¿Sí? Su pierna izquierda se alinea con todos sus centros y cerebros, creando un movimiento contrario en sus chakras y plexos. Sus dos piernas crean un terrible triángulo a la altura de la rodilla izquierda, dando a entender que su sexualidad es errónea. También se aprecia que sus dos manos se encuentran atadas, sin tener ninguna opción para orar a su ser y pedir un cambio en su situación. Se observan unas monedas que se le caen. Estas monedas son valores anímicos. Cuando no se trabaja correctamente con los 5 centros y los 3 cerebros, se pierden valores anímicos y con el tiempo se pierde la alegría, la simpatía, la fuerza de la juventud. Se ve como una normalidad que a medida que pase el tiempo se pierdan facultades. Sin embargo, para el hermetismo no es normal, es habitual. Cuando se cambian las normas que rigen la propia vida, lo normal deja de existir y hace la rebeldía de la juventud. Y nace la rebeldía de la juventud. Al encontrarse la Sefirot Maljut invertida, la forma de relacionarnos con el cielo estrellado, con la naturaleza, con los seres humanos y con nosotros mismos, también se encuentra invertida. Los actos habitualmente son hijos de pensar con la mente y de sentir con el corazón, cuando deberían ser actos de pensar con el corazón y de sentir con la mente. Ya está. Ahora, gracias. ¿Qué conocemos de nuestros antepasados? De nuestro padre. Bueno, si uno conoció a su padre, pues algo conocerá. De nuestro abuelo. ¿Qué conocemos de nuestro abuelo? Venga. Éramos pequeños, ¿no? Venga, algo. De nuestro bisabuelo. No sé si alguien lo conoce, pero... Del tatarabuelo. De 4 generaciones anteriores, ¿qué conocemos? Nada.
Y uno dice, sí, porque he leído el libro. Claro que sí. De 7 generaciones que conocemos, lo que han escrito los historiadores. De 10 generaciones que conocemos, lo que han escrito los historiadores. De 12 generaciones que conocemos, lo que han escrito los historiadores. De 20 generaciones que conocemos, de lo que han escrito los historiadores. ¿Y quiénes son? ¿Los conocéis a los historiadores? No, no. ¿Es una persona honrada esta? No, es una persona que sacó un título, pero es honrado, es una persona ahí que dice siempre la verdad, que es honrada, o sea, no los conocemos. Suponemos que sí, pero no los conocemos. Y esa historia que está escrita es la que nosotros creemos que es. Digo creemos, porque nosotros de verla no la hemos visto. La hemos leído. Y además vemos que unos historiadores dicen A y otros dicen B, otros dicen C, otros dicen D y otros dicen E. Y según cada país lo dicen de una forma diferente. Y que hablan de los grandes reyes y tal. De la gente del pueblo no se habla, porque ¿para qué? ¿Qué conocemos? ¿Qué conocemos del culto a Deméter? A Isis. Miles de años. Cientos de libros o de pergaminos. Nada. ¿Qué conocemos de la diosa Nuit? No sé ni quién es, una de las más importantes que había en todo el mundo íbero. Ah, sí, sí, durante cientos y cientos de años. Ah, pues no sabía qué era. ¿Qué conocemos de todo eso? Nada, absolutamente nada, nada, nada. Ni lo sabemos, y además os voy a explicar una cosa que todavía es más triste, ni lo vamos a saber. Porque aunque se sepa, nadie te lo va a explicar. Porque está donde está y está guardado allí. Y aunque lo explicaran, es que casi nadie le importaría. Simplemente lo leería, ah, fíjate tú, y seguiría con su vida. Pero el hermetista no, el hermetista le es muy importante. Porque hay una cosa que se llama tradición. Ya que no está la tradición escrita, porque alguien la paró, y no nos ha llegado ese pergamino porque la pararon. Yo creo que no le haría falta ni pararla. A nadie le hubiera interesado, pero la pararon. Y tú no puedes ir a buscarlos porque no te los dan. Y para que te los den, no solamente tienes que tener una titulación, sino que tienes que tener un permiso de no sé qué para que te los den. Y una vez que te los dan, tampoco los puedes explicar. Porque lo firmas. Voy a leer esto, pero jamás explicaré esto. Fírmalo. Y ya verás tú, si no te demandamos. No, no. Lo firmas. ¿Qué sabemos? Nada. Nos parece que lo sabemos todo, porque hemos visto 4 cosas. Y nos hemos hecho una idea. No tenemos idea. Vale. Basándose en que no tenemos idea, yo puedo dar la mía. A lo mejor, pues la mía no se basa en ninguna tradición escrita, pero bueno, tampoco en ninguna tradición oral, porque no ha venido nadie de antepasado, pero sí de mis experiencias místicas y una tradición escrita, hermética, pero que no histórica, no escrita por personas que tienen una titulación para poder escribir y que estos estudios van a la universidad y que lo estudian otras personas. Nosotros no somos de esta universidad, nosotros pues, somos de la escuela hermética, que su base no la tiene en el mundo físico, además. Los antiguos, cuando digo antiguos es hace 500 años, o sea, 400 o 300, según en cada lugar más o según en cada lugar menos, conocían perfectamente, aunque les daban otros nombres, lo que eran los 5 centros de la máquina humana, los conocían perfectamente, lo que eran los 3 cerebros. Lo conocían más que perfectamente. Cada uno les daba un nombre diferente a cada uno de ellos. Es verdad que al final el hermetismo, como se fue perdiendo, lo recogieron e hicimos algo para todos igual para llegar a entendernos. Vale, de acuerdo. Muy bien. Una reunificación, me parece muy bien. Quizás la última de esta asistencia. Sabían perfectamente lo que son las fuerzas místicas, espirituales, energéticas. Conocían perfectamente este mundo que estaba habitado no solamente en la superficie, sino también estaba habitado en la profundidad de la tierra. Sabían perfectamente que lo que brillaban en el cielo no eran lamparitas, sino que eran soles,
como el que tenemos nosotros, que habían planetas y que habían otros seres que no solamente vivían aquí, sino que vivían en otros lugares. También conocían el mundo de las multidimensiones y que este mundo era multidimensional. Eso lo conocían. Y uno dice, no, porque eran incultos, no sé qué, no sé. ¿Eso tú lo has visto? No, pero lo he leído, vale. Yo he leído lo contrario. Era un mundo con una cultura terrible. Es verdad, y no sabían leer. Es que no hacía falta. Lo hacían todo a través de jeroglíficos, en todo el planeta. Y había un lenguaje que, sin ser el lenguaje original, era un lenguaje en que tú, desde Lisboa hasta Berlín, podías ir con un carro y entender si en aquel lugar se bebía, se comía, si era un mesón, si podías dormir, cuánto te iba a costar, etcétera, etcétera. Dicen que eran unos salvajes. Claro. Eso lo dicen ellos. Quizá no eran ningunos salvajes. Hubieran sido tan salvajes no hubiera quedado nadie en la población. Claro que hubiera un salvaje. Hombre, generalmente los que mandaban más que el pueblo. Que engañaron al pueblo y les hicieron hacer eso que se llama guerras. A ningún panadero enviaba a su hijo a la guerra porque al hacer pan molestaba a nadie. No, generalmente eran por cosas políticas, de insultos, de tonterías que tenían aquellas personas que mandaban y que enviaban a los que estaban allí a aquella guerra. Pero bueno, esas personas que tienen ese poder, que se ve que lo del poder sienta bastante mal. Pero las personas conocían lo que eran los 5 centros, los 3 cerebros, las 3 mentes, y además sabían utilizar. Cuando estaban en el comercio, utilizaban lo que era la mente sensual. Cuando hablaban sobre esto o aquello, utilizaban la mente de las creencias, mente intermedia. Cuando entraban en el templo, utilizaban la mente interior. Por entonces no se había profesionalizado el mundo del sacerdocio. El gran sacerdote era el panadero o era no sé qué, o no sé cuántos. Existía libertad totalmente de culto y porque uno adoraba a no sé quién o tenía una filosofía, el otro tenía otra filosofía, ahí nadie se mató. Y eso que en las ciudades grandes, mira que había templos diferentes. Lo digo porque al ir pasando los tiempos se fueron acabando esas religiones y por 3 religiones que existían, que eran diferentes, se mataban. Y había ciudades que habían 200 templos diferentes. Y nadie se había matado por tener un culto diferente a otra persona. Eso vino después, mucho después. No protagonizado por el pueblo, sino por otras personas. Conocían perfectamente lo que era la luz del sol. Todos los pueblos adoraban al sol. No. Es que el sol es fuente de inteligencia. Y en la familia siempre puede salir uno que sea un poco no inteligente. A tomar el sol. Hasta que te pongas bueno. Y tomando el sol claro, no es este. Porque ahora el sol ha cambiado un poquito, ¿no? O sea, contaminado el aire y unas cuantas cosas que hemos puesto por el espacio, ya no es el mismo sol. Tomando el sol, la gente se ponía bien, sanaba. Yo no voy a decir de todas las enfermedades, evidentemente, pero las enfermedades que eran sobre la inteligencia y tal, sanaban mucho las personas. Los que no sanaban con el sol, pues iban a tomar el mar. Las que no iban a una fuente y bebían aquel agua, que en vez de tener los 60 minerales que habitualmente se tiene, tenía 600. Las que no, pues se hacía un baño en un lago. Y las que no, pues se iban al río. Y las que no hacían un peregrinaje. Claro, ahora esta forma de curarse a lo mejor no funcionaría. Porque las plantas ya no son plantas, las aguas ya no son aguas, el sol ya no es sol, el aire ya no es aire, y el ser humano ya no es el ser humano de antes. Y esto quizás ya no funcionaría ahora. Quizás no, quizás ahora pues hemos de beber un agua que está desmineralizada, que solo tiene 2 minerales. Y quizás pues hemos de comer una planta que
que han tenido que poner una serie de químicos a esa tierra para que esa planta crezca. Ya no somos igual que antes. Por lo tanto, la medicina de antes quizás ahora ya no funciona a todo el mundo por igual. Pero antes funcionaba. Claro que te venden una Edad Media, un Renacimiento, una edad antigua, que todos estaban enfermos. Todos cojos, ¿no? Cuando vemos alguna película de esta. Los que no están ciegos, los que no son mudos, los que no son desgraciados, los que no viven en la calle en la miseria, los que no pues son tontos, los que no tienen miedo de un rayo, los que no pues tienen supersticiones estúpidas, nos los pintan de esa manera, de esa forma. Quizá no fue así. Quizá esto no es así. Han encontrado en unas cuevas de estas de millones de años unas pinturas rupestres, y entre estas pinturas rupestres pues hay 4 signos, 4 rayitas al lado del ciervo, de lo que sea, y se pensaban que era una cosa de casualidad, se ponía ahí, ¿no?, de casualidad, y resulta que te decían cuándo pasaba ese animal por ahí, cuándo se apareaba, etcétera, etcétera, etcétera. En un solo dibujo te explicaban absolutamente todo. Lo que pasa es que no lo sabían. O con las manos que hay en las cuevas. No, las manos que hay en las cuevas lo hacían porque... ¿Quiromancia sabéis? Arqueólogo o antropólogo, no sabemos eso, ¿qué es? Pues quizá entenderían lo que está diciendo de esa mano. Porque de quiromancia, no que sepa mucha, pero algo sí que sé. Y cuando veía esas manos en vivo, lo que estaba explicando, yo entendía lo que estaba diciendo esa mano. Y lo diferente que era a nuestra mano. Yo quisiera tener esa mano. Y la mía, estoy contento con ella. Entonces, claro, con la idea de que esto es lo mejor, la personalidad que lo coge como si fuera suyo, ¿cómo vamos a destapar la botella? Hemos de releer la historia. Pero ya no la historia que nos dan, porque ya sabemos dónde va a ir esa historia que nos dan. Habremos de releer la única historia que por ahora existe, la de los grandes psíquicos. Hemos de leer a Fulcanelli y sus moradas filosofales y entender lo que es la Edad Media. Hemos de leer El misterio de las catedrales de Fulcanelli, que habla de Notre Dame, una gran parte. Y otra parte habla de la Cruz de Endaya, que es preciosa. Pero, y habremos de entender otra vez lo que era la Edad Media. Que a lo mejor la Edad Media no es la edad que nos venden y que nos decían que perdimos 500 años, porque sin esos 500 años, ¿dónde estaría la ciencia? Yo lo explico. Si no llega a ver los 500 años de la Edad Media y la ciencia empezara hace 500 años, ahora estaríamos 500 años peor. Más contaminados, más muertos, más de todo, si la ciencia, esta que nos ha salvado la vida, hubiera nacido antes. Si el plástico hubiera nacido antes, porque el plástico nació antes, pero lo pararon. Al plástico lo pararon. El plástico ya había nacido. El plástico sabía lo que era el plástico, pero lo pararon. ¿Por qué? Porque había una serie de personas, estos sí que eran inteligentes, dijeron, esto ni en broma. Se sigue haciendo con barro, con esto y con esto. Esto no. Porque esto nos va a matar a todos. Claro, hay fuerzas. Había fuerzas entonces en ese momento que paraban cosas. Si el plástico hubiera nacido hace 500 años, imaginaos cómo estaríamos ahora. Si el motor a explosión hubiera nacido hace 500 años, imaginaos cómo estaríamos ahora. Si la energía nuclear hubiera nacido hace 500 años, no imaginaos cómo estaríamos ahora, porque no nos imaginaríamos.
Si contaminar ríos, mares y todo hace 500 años, se hubiera empezado hace 500 años antes de lo que se empezó, imaginaros cómo estaríamos ahora. No hubiéramos visto nada. Nada de nada. Durante muchos años, cientos y miles de años, se paró esto. A donde hemos llegado, se paró lo que se dice, pues, la tecnología, lo que se dice, el mundo moderno y el no sé qué, se paró. Vamos a seguir utilizando las herramientas que hay que utilizarlas para no sobreexplotar la agricultura, la ganadería, al ser humano, no crear armas de destrucción masiva, no hacer esto, no hacer aquello. Se paró. Y por eso estamos nosotros aquí, porque se paró. Porque no se permitió. Llegó un momento, como en todo Kali Yuga, pues que no se pudo parar eso. Y se hizo. Y nosotros pudimos ver, hemos visto el empezar, siglo XIX, siglo de las luces. Pues no será de qué luz. Es el siglo del materialismo. Dejamos de creer absolutamente en todo. Se pusieron todos los gobiernos de acuerdo. Se acabó. Hemos vencido. Siglo XIX. Hemos vencido. Eso vamos a escribir que era lo peor que nos había pasado. Miles de años, lo peor. Vamos a escribir de todo, de nuevo todo. Vamos a ocultar libros de nuevo todo. Vamos a poner aquí un muro. Y la gente, esta todavía se lo creerá, porque todavía se acuerda. Pero nada, en 20 años ya ni se acuerdan. Siglo XX, el mejor. Claro, bombas atómicas, etc. Siglo XXI, el mundo está maravilloso. Claro, eso quizás pues no. Vienen otros y te lo discuten, que tampoco estuvieron ahí. Y se apoyan en otros que han escrito, que tampoco estuvieron allí, pero que están de acuerdo. Y se apoyan en otros que tampoco estuvieron allí, pero están allí, estuvieron allí. Libros de costumbre, de renacimiento, Edad Media, etcétera. No, es que la persona lo escribía, es verdad, lo hacían de una forma diferente. No se tiene nada. No, bueno, y si se tiene, cosas que en un momento determinado queda bien para la historia actual. Lo que se llama avances tecnológicos, también le podemos llamar destrucción de un planeta. Y destrucción de una humanidad entera. Y de unas almas. Kali Yuga. Pasa en todos los Kali Yugas, no solamente en este. Pasa en todos. Por eso, el tapón de la personalidad es muy difícil llegar a abrirlo. Porque si nos hemos de basar en abrir ese tapón con lo que conocemos, con lo que hemos estudiado, no lo abres, lo hace poner más fuerte. Has de volver a estudiar de nuevo, desde otro lugar. Y estudiar de nuevo desde otro lugar es estar bastante en contra de según qué pensamientos actuales. En contra totalmente. Y en pocos sitios los encuentras, porque lo que encuentras, todavía tenemos medios de comunicación que podemos utilizar, pero en pocos lugares más. Ya nadie puede hacer una tesis de el maravilloso mundo medieval o el maravilloso mundo paleolítico, neolítico, en donde las personas eran arquitectos, no sé qué. No. O anterior al mundo paleolítico. No había nada. No había nada. No había nada. Ni siquiera se iba a ver nada. Aunque tú lo veas.
Oiga, pero si yo lo veo, no, hombre, no, eso no es otra cosa. Que lo estoy viendo. No. Y entonces vas al día siguiente con los amigos, mira, te vengo a enseñar. Y no está. Lo han llevado. Porque no cuadraba en ese lugar. O vais a hacer unas excavaciones aquí. Ah, todos, muy bien, muy bien. Las patrocina fulanito de tal. Uy, qué bien, muchas gracias. Vais a firmar todos estos documentos. Todo lo que encontré no podéis decir nada, no podéis sacar una fotografía y no podéis escribir sobre ello. Lo firmas. Luego vas a la televisión. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Usted es el doctor fulanito de tal y ha hecho esto y ha hecho estas investigaciones. Sí, ¿nos puede decir lo que hay? Y tú dices, he firmado una cosa que no puedo decir lo que hay. Entonces, pues tú coges y explicas lo que tienes que explicar, no lo que has visto. Entonces viene alguien y te dice, oiga, ¿ustedes cuando entran ahí dentro les hacen firmar algún documento de confidencialidad? Sí, o sea, que cualquier cosa que yo le pregunte que tenga que ver con ese documento, usted lo va a negar, ¿no? Sí, pues ya se acabó las preguntas. Pero eso no solamente es a todos los investigadores de todos los niveles, en todos los estratos y en todos los lugares. Vaya a trabajar para el Estado, vaya a trabajar para una firma, para una multinacional, para una mininacional, para lo que sea. Tú eso lo firmas. Entonces ya te pueden hacer las entrevistas y ya puedes escribir todos los libros que quieras. Que los libros y las entrevistas y todo lo que vas a decir está dentro de una oficialidad. No te puedes salir de ello. Nadie. Nadie. Nosotros porque no somos nadie. Todos podemos decir lo que quiera porque se van a reír. O sea, es fantástico, hace reír a la gente. Pero lo demás, nadie. Y como lo digan, es que los expulsan del colegio, los expulsan de todos los lugares, de todos los sitios. Nadie puede salirse de eso, nadie, absolutamente nadie. Entonces, ¿qué conocemos nosotros? Lo que nos dicen esas personas que te van a decir lo que les dicen que te tienen que decir. Y más allá, no te lo van a decir. Por lo que sabemos nosotros de nuestro pasado de hace 300 años es lo que nos dice una persona que es nada. Entonces, de eso se coge nuestra querida personalidad. Y se seguirá cogiendo hasta que uno abre esa botella y se encuentra consigo mismo. Entonces el mundo lo ve diferente. Y tiene experiencias oníricas, espirituales, que es de risa. ¿De dónde sacas esa información? Tuve un sueño. ¿No? Imaginaros, estás ahí en un púlpito en una universidad y tú explicas algo y ¿de dónde sacas esta información? Y dice, tuve un sueño. Yo creo que se ríen todos. Claro. Todos los que no conocen lo que es el viaje astral, los que no se conocen el mundo de los sueños. No, tuve una experiencia espiritual en la que se ríen todos. Claro. Es normal y es lógico. Es normal y es lógico. Estefanía. Cambiar la forma de pensar y de sentir ayuda a Malyut a recuperar su posición original. Pensar a golpe de corazón es pensar con el corazón. Cuando los latidos del corazón se armonizan con la respiración pulmonar, el elemento aire une a ambos órganos y de ellos nace la intuición y la inspiración. El pensar de corto recorrido, el pensar psicológico. Sentir con la mente es recibir la vida tal y como es, sin ningún tipo de traducción, y para ello la mente ha de ser receptiva. Cuando la mente se halla agitada es porque en ella se expresa el ego o la personalidad. El ego y la personalidad son quienes constantemente están traduciendo la vida, basándose en sus experiencias selectivas. La memoria del ego y de la personalidad es selectiva. Olvida aquello que no le interesa y sobresalta aquello otro que los estimula. Es de esta forma como el ego y la personalidad desvirtúan las experiencias vividas, creando a su vez una falsa percepción de la vida, que el ser humano la cree como verdadera.
Si el corazón se convierte en un órgano activo y la mente propia se halla en estado receptivo, la vida, que son impulsos, se graba en la mente y la podemos vivir en el corazón, volviéndonos clarividentes. La transmisión de lo vivido de una persona a otra debe recibirse con la mente en estado pasivo. De esta forma, cuando alguien nos transmite una experiencia vivida, es vista tal y como el transmisor lo vivió, sin ninguna interferencia, sin ninguna traducción. Este modo de vivir es llamado en hermetismo ver y oír sin traducir. Reflexionemos en la acción de observar una figura en la que se encuentra depositada, en ella, el conocimiento hermético. La figura, cuando es observada, entrega una primera información que se relaciona con la capacidad de asombro. La capacidad de asombro se relaciona con la imaginación. Si la capacidad de asombro es grande, la imaginación también será grande. Si el observador de la figura no se asombra instantáneamente, utilizará el intelecto para encontrar información sobre lo que ha estudiado o leído, sobre la figura o alguna otra semejante a esta. A través de la capacidad de asombro, el pensar psicológico nos devela la información que contiene la figura. Todo este proceso se desarrolla gracias a que la mente se encuentra en un estado pasivo. Cuando un ser humano se encuentra en estado consciente, la energía física se desplaza centrípetamente. Cuando el ser humano se encuentra en estado de inconsciencia, la energía física se desplaza centrífugamente, haciendo que los pensamientos sean demasiado largos. La famosa frase que dice, la respuesta se encuentra en tu interior, se basa en hallar y buscar la respuesta en la mente interior. Cuando hallamos la respuesta en la mente interior, observamos la respuesta en el exterior. El exterior es reflejo de lo interior. Se percibe el mundo exterior según se encuentren desarrollados los sentidos y facultades íntimas. El despertar de Maljud se basa en el nivel de ser y de saber. El ser y el saber es información que cambia la forma de ver y de vivir la vida. El nivel de ser y de saber son tesoros de la luz. Según cuantos ser y saber poseamos, así de ricos seremos. Solo mediante el trabajo interior aumenta nuestra riqueza espiritual. La Sefirot Maljud ha de girar y volverse de nuevo a colocar, como en un principio se encontraba, como una pentalfa levantada, apoyada en sus dos pies y con la cabeza mirando descaradamente hacia el absoluto. Muchas gracias. Si hay algo que nos han quitado, quitaron a nuestros antepasados, quitaron a nuestros padres y a nuestros abuelos. Por lo tanto, nuestros padres y nuestros abuelos no lo pudieron transmitir a nosotros. Es la inteligencia. Nos han robado la inteligencia. Nos han vuelto intelectuales. Universidades, lugares maravillosos, pero intelectuales. Ahí no te vuelven inteligente, te vuelven intelectual. Lees algo, te lo aprendes de memoria, recitas ese algo y te aprueban. Lees algo, no recitas ese algo porque no estás de acuerdo y te suspenden. No son iguales muy democráticos. Bueno, te suspenden y te aprueban según lo que tú digas. Y apruebas si dices lo que ellos quieren. Y te suspenden si dices aquello que ellos no quieren. Nos ha quedado la inteligencia.
Hubo un tiempo en que la inteligencia del ser humano no se encontraba y no residía en el cerebro, que todavía no reside en el cerebro, residía en el corazón. Para los griegos, la residencia de la inteligencia se encuentra con el corazón. Eso se tuvo que cambiar y decir que se encuentra en el cerebro. ¿Por qué? Porque tú ya puedes desarrollar el cerebro todo lo que quieras, puedes estudiar 18 carreras, saber 25 idiomas y tener 18 doctorados, que no te vas a volver inteligente por eso. Por lo que da igual. Puedes desarrollar todo lo que quieras y puedes estudiar todos los libros que quieras. De aquellos, de los otros no, de aquellos. Que por eso no te vas a volver inteligente. Vas a ser el mismo de siempre. Eso sí, si a ti te vienen y te explican que tienes que desarrollar el corazón donde se encuentra la inteligencia, tú vas a cambiar radicalmente. Vas a hacer unos cambios increíbles y te vas a volver inteligente y por tanto no te vas a dejar manipular. Y por eso dejan desarrollar lo que es el cerebro y dicen que el corazón simplemente es un órgano para bombear sangre. En el hermetismo todo lo contrario. No empezamos las meditaciones, concéntrese usted en el cerebro, concéntrese en el corazón. Muchas veces buscamos a la diosa Kakini que hay dentro de él. ¿Y por qué? ¿Y por qué eso? Porque desarrollar el corazón te hace ser mejor ser humano, te hace tener virtudes, te hace ser mejor persona, lo digo entre comillas, lo de persona, para que todos nos entendamos, te hace tener más paciencia, tener más amor, ser menos violento, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese comportamiento te entrega la inteligencia. Eso se llama nivel de ser. Y ellos lo que se basan es no desarrollar el corazón absolutamente para nada y desarrollar lo que es el cerebro. Porque en el cerebro no vas a ser mejor persona por ello. Vas a seguir la misma que eres, pero con más datos. Pero la misma que eres. No vas a cambiar absolutamente nada. Por lo que puedes desarrollar el cerebro todo lo que quieras. Puedes estudiar todo lo que te dé la gana. Eso sí, el corazón no lo desarrolles. Lo vamos a cerrar todo. Los antiguos eso lo conocían perfectamente. Y ponían ante todo los buenos seres humanos. Y esta persona vamos a hacer juez. Porque había hecho unas oposiciones, sabía una serie de leyes y podía memorizar no sé qué. No, porque había sido un buen padre, había sido una buena madre, porque había sido un buen vecino, porque era una persona equitativa, etcétera, etcétera, porque nunca había estafado a nadie y había antepuesto incluso su razón, había visto que la razón era de otro y había dicho, no, la razón es tuya. Y entonces todo el mundo confiaba en aquella persona y la hacían juez. Por su nivel de ser. No por los datos que tenía intelectuales. ¿A quién vamos a hacer que sea la persona alcalde de este pueblo y tal? Al que era mejor persona. Porque no se iba a quedar, no le iba a poner malos impuestos, se iba a preocupar por todos, iba a mirar uno por uno qué es lo que pasaba. No como ahora. Y eso lo cambiaron. Y se rieron de las personas que eran buenas. Entonces ya no hace falta ser buena persona, no, hace falta tener títulos y haber estudiado. Y se lo creyeron las demás personas. Oye, este es superior a nosotros porque ha estudiado. Sin mirar su nivel de ser, cómo era esa persona. Y ahí nos negaron lo que es la inteligencia. Y a partir de ese momento se hizo una adoración a aquellas personas que tenían estudios superiores al resto. Y por eso tenían derecho a ganarse mejor la vida que los demás, porque habían estudiado y los demás no. Y tenían derecho a engañar a los demás, porque los demás eran tontos. Ya no se valoraba la buena persona. Se dejó de valorar.
En el hermetismo esto no funciona de esta manera, ni de esta forma. Se valora el nivel de ser, más que el nivel de saber. En el universo, que en donde no hay un planeta que está pasando esta era del Kali Yuga, también se valora más el nivel de ser que el nivel de saber. Aunque el nivel de ser al final te trae una inteligencia, no una inteligencia intelectual de haber memorizado libros, sino una inteligencia anímica y espiritual. Los grandes seres que se adoran hoy en día, en las grandes religiones, no sé si alguno tuvo grandes estudios, pero creo que no. Fueron grandes personas, buenas personas, personas de gran corazón. Y ese gran corazón les dio una inteligencia para hablar a los demás. Palabras simples, hechos concretos, sacrificio por los demás. En eso se basa el corazón. Pero no desarrollamos el corazón. Desarrollamos el cerebro. Y no estoy diciendo la mente, ¿eh? Estoy diciendo cerebro. Desarrollamos el cerebro y no desarrollamos el corazón. Y ya en la empresa no te valoran que eres una persona de confianza. Ya no te valoran que eres una buena persona. No te valoran tus estudios y el dinero que has conseguido y el coche que tienes, el piso que tienes, la mansión que tienes, los viajes que has hecho. No que seas una buena persona. Hay personas que todavía valoran eso. No pocas. Cambió el tiempo. Entonces, la revolución es algo en que se vive dentro de cada uno de nosotros y que la realiza en su interior, desarrollando en silencio su corazón y comprendiendo y entendiendo perfectamente que este no es su tiempo, porque este es el tiempo del mundo intelectual. Y hacia dónde lleva el mundo intelectual, pues cada uno sabrá y entenderá. Entonces, uno valora lo que es el mundo intelectual o tiene capacidad de valorar lo que es tener buenos sentimientos, buenas acciones, buenos pensamientos. Uno valorará. Pero según cómo valores externos, según cómo valores esa persona porque es no sé qué, o valores la otra porque es no sé cuánto, así te está valorando a ti mismo. Si empiezas a valorar a las personas por ese sacrificio, por aquello que hizo, por aquello otro que hizo, por esos valores, así te vas a valorar a ti mismo. Entonces, con esos valores sí que puede salir la botella, el tapón de la botella, puede salir el genio y conocerte a ti mismo. Y salirte de Maya, de esta película de ciencia ficción que nos han montado, en la cual nos creemos que es verdad y que es la única verdad. Pues muy bien, gracias a todos por estar aquí y gracias a los que estáis detrás de la pantalla y os esperamos ver en otra conferencia, sea desde este hotel, sea desde una meditación desde la asociación, sea ahí desde otro lugar. Nos vemos y estamos en contacto.